Hola amiguitos, ¿qué tal? Bienvenidos sean una vez más a un nuevo video. Gracias por estar aquí en mi canal. En esta oportunidad vamos a tocar un tema muy importante, como lo es el cálculo de áreas o al menos las fórmulas básicas que nos van a permitir conocer, ¿verdad?, este tema que es importante en geometría. Bien, sean bienvenidos. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse, ya que de esa forma, pues ya saben, me apoyan mucho y yo me motivo a seguir subiendo contenido para ustedes. Bien, vamos a comenzar entonces a hablar y explicar un poquito, ¿verdad? En este video vamos a dar a conocer las fórmulas elementales o fórmulas importantes que ocupamos para nuestros cálculos, así que, ¿verdad? En videos posteriores estaremos realizando cálculos de área ya utilizando dichas fórmulas. En este video solamente vamos a tratar de mostrarles las fórmulas básicas o elementales que requerimos para los cálculos. Ok, veamos entonces. Las primeras fórmulas sencillas que nos van a aparecer son área de un rectángulo y área de un cuadrado, ¿ok? Entonces, ¿verdad? Como lo estamos viendo en la imagen, entonces el rectángulo y el cuadrado prácticamente son dos formas geométricas muy similares, solamente que una tiene un lado más largo que el otro y la otra tiene todos sus lados iguales. Entonces ya ustedes ya conocen de estas figuras geométricas. Entonces, dice por acá, una unidad cuadrada, vamos a hablar primero de unidades cuadradas. Una unidad cuadrada es la superficie encerrada por un cuadrado cuyo lado es 1, 1, 1 como unidad. Entonces, ¿qué ocurre? Básicamente, pues tenemos un pequeño cuadradito, ¿verdad? Que lo podemos ver acá también. Ahí está. Que tiene una pulgada, ¿verdad? En cada uno de sus lados. Aquí, ¿verdad? En este texto, pues estamos utilizando esto. Una pulgada es lo mismo que un inch, ¿verdad? Y un inch, pues en Estados Unidos o en países que hablan lengua inglesa, usan pues inch para referirse a las pulgadas, ¿ya? Y la pulgada, desde luego, es una unidad del sistema inglés. Nosotros en nuestro sistema manejamos centímetros, milímetros, recuerden, metros, ¿verdad? Y ellos utilizan otro tipo de unidades. Esto solamente lo digo para que usted lo entienda y sepa bien qué es cada una de las unidades que estamos leyendo en este texto. Ok, entonces veamos acá. Primero, ¿cómo calculo el área de un rectángulo? Vamos a meternos ya de una vez por acá. El área de un rectángulo pues se calcula multiplicando nada más y nada menos que su base y su altura. Base es el lado más largo del rectángulo y la altura es el lado más pequeñito, ¿ya? Entonces lo que hacemos es que multiplicamos área es base por altura en un rectángulo. Su perímetro dice que es, recuerden que como es un rectángulo, es un paralelogramo, básicamente, que tiene un lado igual por acá y este otro lado vale lo mismo. Entonces, ¿verdad? Prácticamente tengo repetidos al lado H y repetidos al lado B dos veces. Entonces el perímetro es, sacamos de factor común al 2 y me va a quedar H más B o B más H, que es lo mismo, ¿ya? Si conmutamos ahí los términos. Entonces de esa forma se calcula, digamos, el área y el perímetro para un rectángulo. Ahora, ¿qué pasaría con un cuadrado? Recuerden que el cuadrado, pues lo que ocurre, no es nada raro. El cuadrado tiene, pues, todos sus lados iguales, ¿verdad? Quiere decir que aquí está L, L, L y L en cada uno de los lados. Y, ¿verdad? Hacemos lo mismo. Área es base por altura. Solamente que en esta oportunidad la base y la altura coinciden. Sería L por L. Y eso me va a generar L al cuadrado. Entonces, en un cuadrado, muchachos, el área se calcula como un lado, solamente agarramos un lado y lo elevamos al cuadrado en la calculadora. Y de esa forma ya lo tendríamos a él. Ahora, ¿cómo calculo el área de otra forma si no conociese los lados? Entonces hay otra alternativa. Si yo conozco la diagonal, ¿verdad? En ese pequeño cuadrado, si conozco la diagonal y no conozco los lados, tengo otra alternativa. El área será un medio de esa diagonal elevada al cuadrado. Es otra alternativa que me dan para poder calcular el área. Así que ahí usted, ¿verdad? Muy atento cuando le den esa información. Ok. Y el perímetro, pues, ¿cómo lo calculamos? Como antes, yo debo de sumar los lados. El perímetro, recuerden que es el
contorno de la figura geométrica, chicos, ¿verdad? Prácticamente son esos lados que debo de sumar. Y sería L más L más L más L. En otras palabras, sería 4 veces L, ¿verdad? Que es lo que tenemos por acá. Entonces ahí fíjense, ya llevamos algunas formulitas. Ahí tenemos entonces, ¿verdad? Perfectamente las fórmulas para área de un rectángulo y un cuadrado. Pasamos rápidamente al área de un paralelogramo. Entonces fíjense, el paralelogramo ABC, tal y como nos dicen acá, ¿verdad? Ahí está la nomenclatura. Cumple con lo mismo. Área, vamos a multiplicar base por altura. Esta vez es un rectángulo que tiene lados que están un poco decantados o inclinados, como estos de acá, ¿verdad? Estos lados estarían declinados o inclinados, o tienen cierto ángulo de inclinación respecto a la horizontal, y pues por esa razón el paralelogramo ya aparece de esta forma, pero la fórmula es la misma. Es cuestión de ubicar a la base y es cuestión de ubicar a la altura. Solamente que en esta oportunidad la altura, ¿verdad? Hay que tomarla desde un vértice y llevarlo hacia el otro extremo. Y acá, pues, ¿verdad? Es muy sencillo. Yo debo de reconocer cuánto vale B y reconocer inmediatamente o hacer el cálculo de H, ¿verdad? Si no lo conozco, pues debo de tener alguna alternativa geométrica o algún, digamos, truco para calcular este cateto de acá, ¿verdad? Este catetito, esta medida, y con eso, pues, con Pitágoras ya calcularía yo esta altura. Claro está, debo de conocer ese tramo X desde el punto C hasta el punto E, o que es lo mismo el segmento CE. Entonces ahí, ¿verdad? Muy atentos con eso. Entonces ahí, recuerde, Pitágoras puede ser un gran aliado para usted aquí, ¿verdad? H, pues, ¿verdad? Sería la fórmula, si utilizásemos Pitágoras, sería h cuadrado, sería igual a al cuadrado menos ese tramo al cuadrado, en este caso x, le he colocado yo al segmento CE, ¿verdad? Para que lo tenga claro, y despeje h de aquí usted, pues h sería la raíz cuadrada de a cuadrado menos ese pequeño segmentito al cuadrado, y con eso ya conoceríamos el valor de h, ¿verdad? Y una vez conociendo h, pues lo multiplica por la base, que es el lado más largo, y ya tendría su área. Esa sería la primera alternativa. Hay otra alternativa muy interesante que utiliza una función trigonométrica. Ya pues en vísperas de que nosotros ya vamos a comenzar a ver funciones trigonométricas, pues ya les adelanto, o el libro nos está dando ya la primera alternativa, que sería un seno, ¿verdad? Entonces aquí, ¿cómo funcionaría esta otra alternativa? Vamos a analizarla. Esta alternativa me sirve cuando yo no conozco la altura. Vamos a suponer que yo desconozco la altura en el problema, no la conozco, jóvenes, ¿verdad? Y tengo otra alternativa. Conozco al lado B, que sería todo este lado de acá, y al lado A, que sería el segmento CD. Entonces, ¿verdad? ¿Cómo calculo el área? El área se calcularía al multiplicar este lado, y cuidado acá, debe de multiplicar por el seno del ángulo que se forman entre los lados que yo he seleccionado, el lado A y el lado B. Si le dan un ángulo por acá, este ángulo no me sirve. Tal vez lo puede utilizar, ¿verdad?, como información para calcular este ángulo de acá, que es el ángulo que usted necesita para calcular el área de ese paralelogramo. Así que ahí muy atentos con eso. Entonces, ¿verdad?, usted va a multiplicar área por B, perdón, A por B, para calcular el área, multiplicaríamos A por B por seno de este ángulo de acá. Miren, entonces aquí pondríamos seno del ángulo C, ¿verdad? Entonces aquí le puede llamar usted ángulo formado por los lados que contienen, fíjese, que contienen a ese ángulo. Si esto no se cumple, no se puede ejecutar la fórmula. Repito, si le dan este ángulo de acá, o con este de acá, dan un ejemplo, ¿verdad? Entonces usted no vaya a utilizar ese ángulo de ahí. Tiene que ser exactamente ese ángulo, chicos. Entonces ahí mucho cuidado con esa información. Ok, ¿qué otra cosa? El perímetro cumple con los mismos requisitos que nuestro rectángulo, ¿verdad? Dos veces B más H. Entonces ahí, en este caso aquí sería, perdón, aquí era B más H, ¿verdad? Porque H era la altura. Entonces aquí usted va a multiplicar, fíjese, el paralelogramo
tiene básicamente casi la misma información, Aquí está B, aquí está A, aquí se repite A y aquí está B. Entonces el perímetro es sumar los lados. Básicamente sería 2 veces B más 2 veces A. Entonces el perímetro quedaría como 2 por B más A, chicos. Entonces ahí lo tienen. De esa forma entonces calculamos nuestro perímetro y área para paralelogramo. Ok, viene el área de un triángulo. Un triángulo de forma general, ¿verdad? De forma general, le vamos a aplicar acá. La fórmula sería 1/2 de base por altura. Esa es la fórmula general para calcular el área de un triángulo, para un triángulo generalizado, por así decirlo. Bueno, vamos a ver entonces. Tengo tres alternativas muy interesantes acá. La primera es que yo conozca la altura. Es decir, si yo conozco esta altura, ahí lo pueden ver, yo puedo calcular su área. Identifico la base, que sería todo el lado de acá, ¿verdad? Es la primera alternativa que me dan acá, chicos. Ahí, ¿verdad? 1/2 de la base multiplicando la altura. Debo de conocer o ser capaz yo de determinar cuánto vale h para poder utilizar esa fórmula de ahí. Así que ahí mucho cuidado. Ok, ¿qué más? En la siguiente, ¿verdad? En la siguiente, que sería esta de acá, me dicen que el área, fíjese, es 1/2 del lado A, lado B, por seno del ángulo C. El ángulo C sería este ángulo de acá, ¿verdad? Ahí se lo estoy sombreando yo. Ok, entonces ahí mucho cuidado. Pues aquí se parece mucho a lo que vimos allá atrás, ¿verdad? Aquí, en esa situación de ahí, se parece mucho. Entonces aquí, ¿verdad? Vamos a multiplicar los lados y vamos a utilizar el ángulo que contiene a esos dos lados. En este caso, C, chicos. Entonces ahí, ¿verdad? Multiplicaríamos por seno de C. Aquí es importante que la calculadora esté en grados. Para saberlo, si su calculadora está en grados, usted haga seno de 30 grados, ¿verdad? Y eso le tiene que dar 0.5 o 1/2, ¿verdad? Entonces ahí, por lo general, sabemos que está en grados cuando está en esta función dec, que es de degree, ¿verdad? De grados. Entonces ahí, si está en modo dec, está en grados, pero pruébelo siempre con seno de 30, le tiene que dar este valor. Si está en radianes, pues va a decir que está en rad. Y si usted hace seno de 30 y está en radianes, no le va a dar 0.5, le va a dar otro valor. Una forma de comprobar su calculadora en qué modo está. Bueno, entonces ahí lo tienen. Sería una tercera alternativa, ¿verdad? Utilizamos los dos lados y debo de determinar cuánto vale el ángulo entre esos dos lados. Si me dan otro ángulo por acá, no voy a utilizar este ángulo de acá. Tiene que ser forzosamente este lado y este lado para poder utilizar ese valor. Si decido utilizar este lado, entonces, ¿verdad? Vamos a limpiar aquí un poquito, pues para orientarlo. Mire, si usted decide utilizar este ángulo de acá, entonces debe de utilizar a B y a C en la fórmula. Entonces el área sería, en ese caso, 1/2 de B por C por seno del ángulo A. Y así sucesivamente, si quiere utilizar este de acá, debe utilizar a este lado y a ese lado. Ya esa le queda a usted como tarea para que usted escriba la fórmula por acá. Ok, hay una tercera alternativa que me permite calcular el área si yo no conozco ni la altura ni los ángulos, mas sin embargo conozco todos los lados del triángulo. Entonces, para eso, ¿verdad? Vamos a utilizar una fórmula que se llama fórmula de Herón y con H, ¿verdad? Con H, Herón. Entonces, si no se conoce la altura y se conocen los tres lados, es muy sencillo de calcular el área. Primero se calcula algo que se va a llamar semiperímetro. El semiperímetro se calcula como A más B más C entre 2, es decir, sumamos cada ladito del triángulo. Sumamos el lado A, lado C y lado B y lo dividimos entre 2. A eso le vamos a llamar semiperímetro, ¿ok? Entonces el semiperímetro lo utilizaríamos adentro de un radical para calcular el área. Área sería la raíz cuadrada
Sí, mire, más o menos. Semiperímetro multiplicándose por ese semiperímetro menos el lado A, multiplicándose por el semiperímetro menos el lado B, multiplicándose por el semiperímetro menos el lado C. Ahí lo tiene. Tres formas tiene entonces para calcular el área de un triángulo. Cuando carece de alguna información, usted decida cuál de los tres métodos puede emplear en un escenario que se le presente. ¿Ok? Bueno, caemos entonces a esta fórmula, que es ya un triángulo dedicado, un triángulo equilátero, pero que no se va a salir de lo básico. Él va a respetar siempre que su área es un medio de base por altura, pero aquí tengo dos alternativas buenas. Tengo dos alternativas buenas. ¿Cuáles serían, chicos? ¿Cuáles serían? Bueno, aquí, ¿verdad? El perímetro, me lo había saltado, pido disculpas. El perímetro se calcula sumando los tres lados. Pues recuerden que el perímetro siempre está conformado por las longitudes de la figura geométrica o del polígono. En este caso, pues A más B más C sería su perímetro. Y el perímetro, ¿verdad? El perímetro tiene unidades lineales, es decir, si A vale 2, B vale 3 y C vale 4, entonces perímetro sería 2 más 3 más 4. Entonces, ¿verdad? Sería 2 más 3 sería 5 y 5 más 4 sería 9. Entonces aquí sería 9 unidades. Para área, recuerde que lo que le dije son unidades al cuadrado. Creo que lo mencionaba por acá al inicio, ¿verdad? Pero si no lo he mencionado, si no se los he mencionado, el área tiene como unidades, ¿verdad? Unidades cuadradas. No sé si lo mencioné, pero si no se lo mencioné, pues ahorita es momento de que haga el apunte, ¿verdad? El área tiene unidades cuadradas. ¿Ok? Cada vez que yo calcule una respuesta de un área, entonces usted siempre colóquele acá que el área será igual a un valor, póngale por ejemplo 50, un ejemplo, ¿verdad? 50 y sus unidades son unidades cuadradas. Esto es importante porque algunas veces su profesor, ya estamos trabajando en una clase de física o de cálculo o una aplicación y usted quiere que el área salga en centímetros cuadrados, metros cuadrados, pulgadas cuadradas, entonces su profesor le va a exigir las unidades y si usted no se las pone lo van a penalizar. Entonces ahí mucho cuidado con eso. Ok, volviendo por acá entonces, vamos a ver. El área de un triángulo equilátero se calcula de dos formas. Primero, una fórmula que involucra directamente a los lados. Cada lado, fíjense, cada lado vale S. Cada lado vale S. Entonces, ¿verdad? Pero el área de un triángulo no deja de ser un medio de base por altura. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que necesito yo? La base valdría S, chicos. La base valdría S, ¿verdad? Tal y como ellos me lo están diciendo acá. Mire, ahí nos lo están diciendo. La base vale S. Ahora, el detalle es saber cuánto vale esta altura. Eso es lo que yo necesito averiguar, de alguna forma. ¿Y cómo lo voy a averiguar? Con Pitágoras. Entonces, plantearíamos para H, ¿verdad? Para H. Porque yo necesito conocer la altura en términos de S o saber cuánto vale H, ¿verdad? Para poderlo utilizar. Es decir, esta H que ven acá, yo debo de reemplazarla en la fórmula o determinarlo de acá en términos de estos dos parámetros. Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? Para que usted lo entienda un poquito, pues aquí está planteado Pitágoras. Recuerden que yo quiero H. H cuadrado es la hipotenusa, S al cuadrado, menos este lado al cuadrado. Pero aquí, cuidado, es un medio de S. Porque recuerden que esa altura dividió en dos segmentos iguales a este lado de acá. Por esa razón quedó la mitad de S para un lado y la mitad de S para el otro, ¿verdad? Eso es lo que el texto nos está indicando y que este señor debe de ir al cuadrado. Entonces, ¿qué ocurre acá? H sería S cuadrado menos un medio al cuadrado sería un cuarto, chicos, de S al cuadrado. Y acá, ¿qué va a ocurrir? H al cuadrado sería, fíjense, aquí está la unidad completa, acá hay un 1.
1 menos un cuarto sería entonces 3 cuartos de S al cuadrado. Si despejo para H, ¿qué es lo que va a ocurrir? Me va a quedar de esta forma, 3 cuartos de S al cuadrado. Pero ahí puedo usar radicales, ¿verdad? Propiedades de los radicales, que sería raíz de 3, 2, S. Entonces la altura, en otras palabras, la altura, ¿verdad? Vale raíz de 3S sobre 2, que es este numerito que el libro nos está dando acá. Miren, solo que escrito de otra forma. Ahí es 1/2. Si yo separo todo por acá, pues me va a quedar 1/2 por raíz de 3 por S, que es los mismos parámetros que vemos acá. 1/2, S y el raíz de 3 que vemos por acá. Solo que está escrito de otra forma, ¿verdad? Entonces ahí un poquito de cuidado y de atención acá. Ok, una vez yo tenga la base y la altura, puedo multiplicar en la fórmula. La fórmula, pues, ya saben que está de acá, 1/2 de base por altura. Fíjense, 1/2 de S, 1/2 de la fórmula. S es la base, para que lo vean. S es la base, esta S de ahí es la base B. Y todo esto de acá sería la altura, chicos. Entonces, ¿verdad? Ahí me están multiplicando 1/2 de base por altura. Y resulta ser que es 1/4 de S cuadrado raíz de 3. Ahora, aquí vamos a aclarar algo en la siguiente fórmula. Entonces, esta fórmula estamos bien. En esta fórmula estamos bien. Vamos a utilizar ahora esta fórmula de acá, donde hay una contradicción. Quiero que se fijen que aquí dice h cuadrados, pero en esta parte de acá solo dice h. ¿Dónde estará el problema entonces en este texto? Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo y a utilizar aquí las matemáticas para ver cuál de las fórmulas es la correcta. Si esta de acá o si esta de acá. Porque tiene dos, miren. En ambas aparece 1/3 de h raíz de 3. Ok, vamos a ver entonces cuál es la correcta. Vamos a ver si lo podemos lograr aquí en este tiempito. Vamos a ver entonces, porque necesito dejarle claro a usted cuál de las dos es la correcta. Ok, vamos a partir del hecho de que el área se calcula como 1/2 de base por altura, donde B es S, ¿verdad? Ahí está. Si se fija, esta fórmula no tiene el lado S. ¿Ok? Aquí vamos a suponer que desconozco a estos señores. Aquí está la S, la desconozco. Y solo conozco la altura. Entonces me interesa saber a mí ahorita, ¿verdad? Me interesa saber a mí enseñarle a usted también que si no conocemos los lados, debo utilizar otra alternativa para calcular el área. En este caso solamente utilizando la altura. Es lo que vamos a hacer en este pequeño ejercicio. Entonces, borrar todo esto. Corremos. Y veamos. Ok. Entonces ahí lo tienen. B vale S, ¿verdad? B vale S. Lo que ocurrió que fíjense que S va a desaparecer por aquí en algún punto. No sé. Vamos a verlo. H, ya nos habían dicho anteriormente que H ya lo habíamos descubierto que vale eso de ahí, ¿verdad? Entonces veamos, sería multiplicar 1/2, área sería 1/2 de la base, pero la base vale S, ok, por la altura. La altura resultó ser 1/2 de S por raíz de 3. Ahí está, ¿verdad? 1/2 de S por la altura, chicos. Por la altura. Ahora, esta fórmula no lleva S. Entonces, es lo que quiero que veamos acá. Esta fórmula al final no va a llevar S. Mire, que es esta de acá y esta de acá. Aquí el dilema es cuál de las dos vamos a utilizar. Entonces, es lo que quiero que veamos acá. Entonces, miren, como acá yo ya tenía despejado, ¿verdad? H, que es lo mismo que 1/2 de S por raíz de 3, yo necesito saber, ¿verdad? Yo necesito saber cuánto vale S en términos de H. Entonces, para eso voy a multiplicar. Este 2 va a pasar a multiplicar a esta H, 2H, S raíz de 3. Despejo para S, me va a quedar 2H entre raíz de 3 y esto sería igual a S.
Ok, donde aparezca S, chicos, donde aparezca la S, yo debo de colocar 2h raíz de 3. Entonces vamos a ver cómo nos va por acá. Área sería igual a 2, fíjense, a 2, a 1/2, vamos a ver cómo nos va. S, 2h sobre raíz de 3 por otra vez 1/2, ¿verdad? De S, pero S vale 2h sobre raíz de 3 multiplicado por raíz de 3. Ok. Cancelaríamos este raíz de 3 con este raíz de 3. Cancelaríamos a este 2 con este 2. Y cancelaríamos a este 2 con este 2. ¿Qué nos va quedando? Veamos. Área sería igual a, en esta parte de acá, vamos a ir colocando lo que nos va quedando. Pues cancelamos al 2, nos quedó h sobre raíz de 3. H sobre raíz de 3. De este lado quedó la h únicamente, miren. De este lado quedó únicamente la h. Entonces aquí quedaría por h. Entonces, ¿verdad? Simplificando acá me va a quedar área es igual a h al cuadrado sobre raíz de 3. Ok, es lo que tengo yo hasta ahorita por acá. Entonces, esta parte de acá la voy a trasladar para que lo trabajemos por acá, chicos. Y voy a racionalizar ese raíz de 3, que sería multiplicar por raíz de 3 acá y dividir entre raíz de 3. Entonces, ¿verdad? ¿Qué va a ocurrir? Veamos. Lo que ocurre entonces acá es lo siguiente. Área sería igual a h al cuadrado. En el denominador, raíz de 3 por raíz de 3 es como que usted tenga raíz de a por raíz de a. Esto es raíz de a la 2 y se le va a cancelar y le va a quedar a. Entonces aquí le va a quedar 3, básicamente. Y arriba quedaría un raíz de 3 multiplicando. Entonces el área básicamente es 1/3 de h cuadrados por raíz de 3. En efecto, esta es la fórmula correcta, ¿verdad? Para que la anoten ustedes por ahí. Y estoy corroborando, pues, porque hay dos fórmulas y no sé cuál de las dos es la correcta. Entonces ustedes, ¿verdad? Corríjanlo. Acá, en esta parte, aquí hay un error de álgebra. No sé por qué omitieron el h cuadrado. Entonces, ¿verdad? Pero bueno, no vamos a criticar al libro por eso, chicos. El libro es muy bueno y nos da mucha teoría interesante. Entonces aquí sería colocarle un 2. ¿Y qué es el 2 que vemos por acá, muchachos? Miren, excelente. Ahí está. 1/3 de la altura al cuadrado por raíz de 3. Esa sería la segunda alternativa que tengo para calcular el área en un triángulo equilátero. Ok, su perímetro sería 3 veces el lado. Entonces hay que sumarle este lado y si tuviese este otro lado, lo sumaríamos, ¿verdad? Entonces ahí sumo S más S más S, me va a dar 3 veces S. De esa forma se calcula. Bueno, ahí está entonces, ¿verdad? De esta forma hemos comprobado las fórmulas para el área de un triángulo equilátero. Vamos entonces, avancemos acá. Vamos con un trapezoide. El trapezoide tiene una fórmula muy particular. Ya la vamos a investigar ahorita o la vamos a explicar. Dice, el área de un trapezoide es igual a la mitad, es igual, vamos a poner la fórmula, área del trapezoide es igual a la mitad de ¿quiénes? De la longitud de su altura, multiplicado por la suma, dice, y la suma de las longitudes de sus bases. Recuerden que el trapecio tiene dos bases, una base mayor y una base más pequeñita. Entonces aquí sería 1/2 de la altura, base más b', ¿ok? Que sería esta base y b'. Y la altura, pues ya sabe usted que se calcula desde uno de los lados, desde un ángulo de uno de los lados, ¿verdad? Hasta el otro lado o el lado opuesto que forme los 90 grados. Esa sería la altura. Ahí tenemos a la mediana involucrada, que también es otra forma de calcular. Entonces, si no tengo la mediana, chicos, si no tengo esta mediana y tengo las dos bases y conozco la altura, recuerde acá, ¿verdad? Mucho cuidado, pues usted ya tiene que usar mucha geometría para calcular, digamos, esta altura. Depende de este lado, depende de este lado de acá. Usted tiene que usar aquí mucha geometría para calcular
alturas y tramos o segmentos que no conozcamos en las figuras geométricas. Así que ahí mucho cuidado cuando usted esté haciendo este tipo de cálculo, ¿verdad? Ok, entonces ahí estaría el área de un trapecio. Si no conoce las bases, pero conoce la mediana, entonces el área se calcula también como h multiplicando a esa mediana, así como lo estamos escribiendo por ahí. El perímetro, entonces, ¿verdad? El perímetro sería sumar los cuatro lados. Recuerden que aquí, ¿verdad? Lo que está ocurriendo. Un segundo, chicos, solo quiero borrar esta partecita de acá, que es la que quiero limpiar para explicarles. Aquí me están diciendo, ¿verdad? Perímetro sería, pues, si aquí es A, si aquí es B, si aquí es C y si aquí es D, ¿verdad? Entonces hay que sumar tanto A más B más C más D, tal y como tenemos por acá, para calcular su perímetro. De esa forma entonces quedarían las fórmulas para el trapezoide. Ok, y pues vamos a dar las fórmulas para un rombo. El área de un rombo es igual, fíjense, el rombo, el área, dice que es igual a 1/2, ¿verdad? Dice la mitad del producto, aquí está 1/2, de las longitudes de sus diagonales. Entonces, una vez más, el trabajo de nosotros como estudiantes es calcular estas diagonales, estas longitudes, que el libro las está llamando D y D', ¿verdad? D por D'. Una vez conocidas, se multiplican y se les saca la mitad. Y con esa, digamos, fórmula es como vamos a calcular nuestro cálculo de área. Ok, ¿cómo calculo el perímetro? Recuerde que un rombo es un cuadrado, solo que está con dos lados que están inclinados. Por lo tanto, aquí hay A, aquí hay A, aquí hay A y aquí también allá. Entonces, ¿verdad? Es sumar este de acá, este de acá, este de acá y este de acá. Por lo tanto, está 4 veces A. Entonces, el perímetro sería 4 veces A. Entonces, de esa forma se calcula, ¿verdad? El área y el perímetro para un rombo. Entonces, ahí anótenla. Y pues como extras, ¿verdad? Y no menos importante, de estas tres, pues tengo un trapezoide o cuadrilátero cualquiera. Estas serían las fórmulas que se deben emplear, ¿verdad? Esto ya es para casos extremos de cálculo de área, pero que les puede llegar a salir, chicos, en alguna clase. De repente en mi clase o en otra asignatura que lleguen ustedes a llevar por ahí. Pues si les soy sincero, en mi clase no creo. Pero es bueno que ustedes manejen todo, ¿verdad? Y que tengan todo a la mano. Ok, este sí es importante, chicos. Este sí, agréguenlo a la lista de fórmulas, que es el área de un círculo. Figura geométrica que la vamos a encontrar por muchos lados, por muchas clases, muchas aplicaciones. Entonces, ¿verdad? Tiene dos fórmulas de calcularse. El área puede ser pi por r al cuadrado, ¿verdad? Pi por r al cuadrado. O, pues que es lo mismo también, área sería pi multiplicado por el diámetro. Si conocemos el diámetro, hay que dividirlo entre 2. Y pues lo elevaríamos al cuadrado, ¿verdad? Porque recuerden que el diámetro entre 2 prácticamente es el radio. Porque aquí el diámetro sería todo este segmento. Miren, el diámetro sería todo esto. Entonces, ¿verdad? El radio, que sería esta parte de acá, el radio sería diámetro sobre 2, porque el radio es la mitad del diámetro. Entonces acá, ¿verdad? Donde dice R, este R es lo mismo que D sobre 2, pero como está elevado al cuadrado, lo debemos de elevar al cuadrado aquí también. Entonces ahí, mucho cuidado. El perímetro sería, digamos, C, o multiplicamos, ¿verdad? A pi, lo multiplicamos por el diámetro, o simplemente el contorno, ¿verdad? El contorno sería 2pi por r. Entonces sería, perímetro es lo mismo que contorno. ¿Por qué? Porque el círculo, pues, ¿verdad? Lo que me está, cuando yo calculo su perímetro, pues lo que quiero es calcular, chicos, digamos,
contorno o perímetro, que es lo mismo. Por esa razón acá aparece perímetro o contorno. Y se calcula como 2πr, ¿verdad? ¿Por qué de esta forma? Entonces ahí lo tienen. O multiplicamos a pi por el diámetro, como ustedes gusten, ¿verdad? Para calcular nuestro perímetro. Bueno, jóvenes, entonces de esta forma, y por acá un polígono regular, pues aquí tiene su fórmula, donde el polígono tiene lados, ¿verdad? Recuerden que aquí sería lado, lado. La distancia que hay del centro en forma perpendicular hasta uno de los lados se llama apotema, y n es n lados. Entonces el perímetro es multiplicar n por L, y el área es un medio del perímetro multiplicado por el apotema, ¿ya? Para un polígono regular. Bien, chicos, entonces de esta forma hemos llegado al final del video, esperando pues de que lo que hayamos visto a lo largo de este pequeño video, que ha durado aproximadamente 36-37 minutos, ¿verdad? Sea de mucha utilidad para ustedes. Bueno, recuerden que en otro video vamos a estar haciendo ejercicios donde vamos a estar aplicando las fórmulas aprendidas en este video para que ustedes puedan desenvolverse de una buena forma y vayan tomando un poquito de experiencia en el cálculo de área. Y pues más adelante también en otro video estaremos viendo volumen y figuras de sólidos, que también son muy utilizadas en los cálculos. Así que chicos, hasta aquí llega el video. Cuídense, Dios les bendiga, suscríbanse si no lo han hecho, y ya saben, pues déjenos ahí un comentario de alguna duda, reclamo o pues algo que no les esté pareciendo de los videos. Pues me gustaría que me lo hicieran saber en los comentarios, y de esa forma yo corrijo pues cualquier situación. Recuerden que lo que queremos es darle un buen servicio a ustedes. Bueno chicos, permiso, cuídense, Dios les bendiga, y nos vemos en otra oportunidad. Hasta pronto chicos.